Gracias por venir, Ricardo. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas noches. Bien, muy bien. Ustedes hacen en Analítica una medición propia de inflación, ¿no? Sí, una medición semanal. Tenemos para el mes de mayo, el que acaba de terminar, una proyección del 2,5%, 2,5%. 2,5. Sí, una décima menos del 2,6% de abril, con una cierta estabilidad en el precio de los alimentos, que es central, obviamente. Nosotros seguimos mucho alimentos porque hay, digamos, indicadores de alta frecuencia allí. Y con dificultades para que el gobierno logre perforar el 2, que me parece que es el objetivo de corto plazo. De 2,6 a 2,5 es prácticamente lo mismo, Sí, es ¿no? prácticamente lo mismo. Hay otros colegas que tienen un poquito menos, pero todos arriba de 2. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que Argentina está en un régimen de inflación imposible de perforar de 25-30%, no? Me parece que el gobierno tiene que entender, y creo que lo ha hecho, ya sacó del relato esto de que va a empezar con cero en algún mes de este año. Tiene que entender que los procesos de desinflación son lentos, son largos. Su asesor uruguayo, Ernesto Talvi, habla de paciencia estratégica con la inflación. Lleva años. Le llevó años a Uruguay, le llevó años a Chile, a Colombia. Sí, pero le están tirando con de todo. Tienen los sueldos congelados, Bueno, tienen el tipo de cambio, el ¿no? tipo de cambio clavado, tienen la política monetaria puesta en función también de aspirar todos los pesos posibles. Esto genera tasas de interés que ahogan a las pymes. Sí. Bueno, sí, aún así la tasa de inflación le cuesta bajar. No vemos, obviamente, ningún tipo de posibilidad de que se acelere, pero, digamos, yo creo que si el gobierno logra estabilizarse en la segunda mitad del año en el 1,5%, se debería dar, mensual por supuesto, se debería dar por seguro. Ahora, eso que podría satisfacer a otros, ¿garantiza los 18 mejores meses de la economía que prometió Caputo a partir de abril, mayo? Bueno, yo creo que la contracara de esto es qué pasa con el crecimiento. Y yo creo ahí tengo más dudas respecto de la capacidad del esquema económico de tener drivers, de tener motores para poder crecer. En particular porque el consumo interno, el mercado interno, todas las actividades ligadas al mercado interno están en una situación compleja, no vamos a descubrir nada. Esta es una economía que está caminando a 2 velocidades, una economía de la cordillera muy pujante, básicamente el clúster de gas y petróleo en Neuquén y Río Negro, si querés. Las provincias mineras, que están con un buen nivel de actividad en esa y por supuesto el centro agropecuario, la región centro, con márgenes que se están achicando cada vez más y que en algunos casos ya empiezan a tener alguna pérdida operativa en el margen. Ahora, el resto de las actividades, o lo que yo llamaría la economía de los conurbanos, sí. Gran Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Córdoba, un poco menos Mendoza, muestran digamos, empleo que está cayendo levemente, muestran obviamente una caída del ingreso, como es lógico, en todo el país, pero en los conurbanos con mayor intensidad. En el conurbano bonaerense, además, tenés el hecho de que el apretón tarifario te sacó mucho ingreso disponible. Hoy los gastos fijos se llevan más de la mitad, aproximadamente el 55% del ingreso promedio. ¿Y cuánto era antes? 33. Un dato relevante. Sí, claro. Esto explica buena parte, además, me parece, además de algunos errores propios, a mi juicio, de la política monetaria, del alto aumento en la morosidad del sistema bancario y de las fintech en particular. La gente ha perdido capacidad de pagar sus deudas, justamente porque los gastos fijos hoy representan mucho más que hace 2 años. Entiendo. Ahora, si vos no ves motores para el crecimiento, la verdad, no sé dónde buscarlos. El gobierno dice que son esos sectores ganadores, los que acabas de enumerar, los que nos van a traccionar al resto. Sin duda, claramente esos sectores está muy bien que estén dentro de la escena, porque te van a resolver en los próximos años. Ya empiezan de alguna manera marginalmente a hacerlo, pero se va a ver con más claridad 3 o 4 años. Te resuelven, vos lo sabés bien, la vieja restricción externa de la Argentina. Es probable que el sector energético en 4 años te esté aportando lo mismo que te aporta, o un poco más,
lo que te aporta hoy el agro con la soja a la cabeza. Sí. O sea, vamos a tener una soja 2 en 3 o 4 años. Lo decía la semana pasada Horacio Marín, el presidente de YPF, en un evento donde habló también Marcelo Mindlin, que coincidían en esto. Pero yo pensaba, en Guyana, ExxonMobil encontró hace 10 años un reservorio de petróleo gigantesco. El ingreso per cápita de Guyana subió de $6.000 a $33.000. Y la pobreza sigue igual. Bueno, ¿cómo se puede evitar eso? Bueno, yo creo que el punto está ahí, ¿no? ¿Cómo hacer para que el crecimiento se difunda de una manera mucho más equitativa y simétrica de lo que a priori uno puede pensar en la vieja teoría del derrame, ¿no? Bueno, por eso. Que no derrama. Claro, estamos lejos. Claro. En general los conurbanos están lejos de estos grandes, de estos clústeres productivos que son muy necesarios. A ver, para la economía argentina resolver la restricción externa me parece que es pasar de una situación siempre de escasez de divisas a una situación distinta. Claro, pero si esas divisas las disponen en el exterior, si tienen vencimientos de deuda corporativa que cumplir, si tienen dividendos que pagar, quizás sea guita que entre y salga. Te agrego, al cuarto año el RIGI no te impone la obligatoriedad de liquidar las divisas en el mercado local. Por eso. Hasta ahora las puedes hacer, a partir del cuarto año no, entre otras cosas, ¿no? Además de, digamos, no haber desarrollado una cadena de proveedores locales, digo, cuestiones que se pueden discutir todas, sin duda. Ahora, desde el punto de vista macro, eso te lo va a resolver. Ahora, lo que no te va a resolver la economía de la cordillera es el problema de que el derrame no va a terminar llegando a los conurbanos, en donde está la industria, la construcción y el comercio, básicamente, que además, te diría, Alejandro, hay un dato que vale la pena que se soslaya a veces, pero que esos 3 sectores que hoy están perdiendo, claramente, aportan la mitad de la recaudación fiscal a nivel nacional. Industria, construcción y comercio. Exactamente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vas a sostener el equilibrio fiscal hacia adelante si estos 3 sectores aportan la mitad y están en una situación compleja desde el punto de vista de su actividad? Entonces, allí también hay una necesidad, si se quiere, un incentivo fiscalista para resolver ese problema de esos sectores. Es el ajuste que se muerde la cola lo que estás describiendo. Bueno, exactamente. ¿No? Lo dijo el ministro Caputo hace algunas semanas, ¿no? Dijo que no se puede seguir persiguiendo el superávit por el lado del gasto. Exactamente, bueno, es eso. Que hay que mejorar la recaudación. Es eso, que hoy mejoró algo en el margen, pero vos fíjate que el IVA, por ejemplo, yo te escuchaba... Sigue cayendo. Claro, el IVA en términos reales sigue cayendo y la caída de este mes fue peor, la peor de las últimas 4, ¿no? Déjame preguntarte por un tema tabú. Dale. Los impuestos a los ricos. Sí. Porque si hay una tendencia al déficit en una economía como la nuestra y a la vez se genera una nueva renta gigantesca de la cual están apropiándose sectores muy minoritarios, muy pequeños en términos poblacionales, bueno, tranquilamente podría discutirse, como está discutiendo California, no estoy hablando de comunistas ni mucho menos, un impuesto que cierre esa brecha a partir del enriquecimiento muy vertiginoso de ese sector de la población. Lo que dicen en general los empresarios cuando les pregunto esto acá es, en ese caso no habría inversiones, en ese caso seguiría el éxodo de millonarios a Uruguay para escapar de esos impuestos. ¿Vos qué pensás? Bueno, en parte hay algo de eso, ¿no? Digamos, el capital vota con los pies, digamos, en un punto, ¿no? Está bien, pero por eso hay que sometérsele. No, bueno, a ver. Hay cosas que a uno le gustan y que en la práctica finalmente no terminan de suceder porque hay ciertas lógicas dentro del capitalismo que hacen que las cosas funcionen como funcionan, digamos. Completamente de acuerdo, pero, okay. pero no hay algo que necesitan incluso esos mega magnates como advertencia al resto de la sociedad de así nos vamos a chocar. A mí me parece que el régimen tributario de la Argentina tiene que ser modificado de raíz, sin duda, porque es un régimen que captura solamente en el zoológico, que no formaliza, que no incentiva la inversión, que tiene una enorme cantidad de impuestos. Yo la cuestión del impuesto a los ricos me da la impresión que es, si querés, un capítulo más de esa gran reforma que tiene que incluir a las provincias, centralmente, porque hay un enorme... Ingresos brutos es un impuesto espantoso y es sobre el que se nutren
la enorme mayoría de las provincias de la Argentina. Esto no era así, ¿eh? Eso es algo que ocurrió a lo largo de 30 años. Cuando uno ve el gráfico es impresionante. Exactamente. Entonces, bueno, esas son las discusiones, me parece, de fondo. Si querés ahí adentro incluir el impuesto a los ricos, discutámoslo, me parece bien. Ahora, no creo que esas medidas solamente resuelvan el problema de la fiscalidad de la Argentina. Claro, lo decías Loto siempre, que no paguen impuestos las grandes extensiones de tierras, por ejemplo, está muy bien. en Argentina, el impuesto de patrimonio, es un absurdo, ¿no? Sí, claro. En un país productivo en el agro como el nuestro. Absolutamente, pero el punto es que esas tierras produzcan. Claro. Ese es el punto, es encontrar el incentivo adecuado para que cada uno de los que tienen factores de la producción los pongan en valor y hagan del recurso natural un activo. ¿Crees que puede sofisticarse hasta ese punto Luis Caputo? ¿O es como dice quien le prestó aquella vez desde el Fondo Monetario, Alejandro Werner? No sé si lo leíste el libro, pero dice, no sabe nada de economía, es un trader nomás. Bueno, a ver, no sé, a mí no me gusta calificar personas, pero más allá de eso, yo creo que a la política económica le falta una mirada macro más de mediano y largo, atendiendo este tipo de realidades, de asimetrías, de heterogeneidades en el crecimiento. Ale, vos pensás que Argentina es un país, el octavo, el noveno país más grande del mundo, con poca población. Entonces, la actividad económica tiene que estar distribuida, diseminada de una manera lo más extendida posible en todas las regiones, porque si no, vamos a tener problemas serios de ocupación de nuestro propio suelo, de nuestro propio territorio. Entonces, la industria, la construcción, los entramados productivos ayudan, por supuesto el comercio, ayudan a eso. Me metiste una preocupación que no tenía, Ricardo, la de la ocupación del territorio. Exactamente. Gracias por venir, ¿eh? Abrazo, gracias.